Sebastinas. Y le doy la bienvenida. Buenos días, Bere, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días. Bueno, ahora sí te trajiste abriguito, porque Hoy qué sí bárbaro. vengo bien abrigadita. Bien abrigadita. Sí. Con un tema que le decía antes de que nos fuéramos a la pausa, procrastinación. A ver, no es ninguna mala palabra, no tiene nada que ver con lo que está pensando, si está pensando algo mal. La procrastinación tiene que ver con los asuntos y con las cosas que dejamos para después, ¿no? Sí, es un hábito estar aplazando tareas, acciones o situaciones que tenemos que hacer. O incluso no nada más estarlas aplazando, sino también sustituirlas por otras cosas que no teníamos que necesariamente hacer. Que no estaban ahí en la lista y pero que ya las vamos a sustituir por las que no hemos hecho. Ajá, precisamente para no hacer esas que teníamos que hacer. Y eso es la procrastinación, es un mal hábito de estar aplazando de manera crónica porque es muy repetitivo y no necesariamente es en las mismas situaciones o en las mismas tareas. Y aquí, digo, esta condición, no sé si estará en los genes de nuestra cultura, pero los mexicanos, digo, esto le pasa a todo el mundo, pero nuestra cultura, aquí hablando de los mexicanos, de nosotros los mexicanos, de repente como que lo tenemos muy arraigado, ¿no? Y ahí entraría, por ejemplo, este asunto de, ya ves, estamos apenas arrancando el año, ¿no? Estamos a 10 días de este 2018 y es cuando la gente se empieza o inicia a hacerse todo este asunto de los propósitos de Año Nuevo, qué es lo que tienen, que lo platicamos la semana pasada. Sí. Pero que de repente, pues, no, la dieta, el lunes empiezo, el gimnasio, no, mejor la otra semana, no, mañana lo hago, al ratito. ¿Por qué vamos haciendo esto? ¿Por qué este hábito está tan arraigado? Sí, va muy de la mano con lo que mencionabas de cultura. Por ejemplo, los estudiantes, cuando se les asigna una tarea en tiempo, por lo regular dicen, no, que al cabo que es para finales de enero, lo hago después, la otra semana. Entonces, van aplazando esa tarea, ese proyecto o esa tesis, de tal manera que es importante y lo saben, a pesar de que sabemos que es importante eso que estamos aplazando, lo dejamos para después, el hombre del mañana lo hago. Y cuando llega el momento de hacerlo, que es una noche antes, por lo regular vamos a los estudiantes o leyendo o terminando la maqueta, eso que era importante lo convirtieron en urgente. Entonces se ve mermado, por ejemplo, el rendimiento escolar porque alguien que tenía las competencias y las habilidades para hacer un trabajo excelente por el tiempo tan corto en el que lo elaboró, pues entonces se ve afectado quizá porque no tuvo los materiales, porque no los compró con tiempo, porque no se dio cuenta que no los tenía, porque no le alcanzaron las horas. Resulta porque no le alcanzó el tiempo, porque todo se deja hasta el último, ¿no? Así es. Creo que sí lo voy a acabar, después lo hago. Oye, pero Bere, pasa también en muchas otras cosas, en muchas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dan un cierto tiempo para se tiene que hacer este trámite, el trámite que sea. Sí. Y lo que acabas de decir, ¿no? Y al cabo que tengo hasta finales de febrero. Sí. El último día de febrero estamos haciéndolo. Cuando tenemos desde ahorita hasta entonces, ¿no? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos? Yo creo que todos los que nos están escuchando, o los que nos están viendo, porque estamos ahorita en la transmisión en vivo, a todos nos ha pasado. Sí, incluso hasta en lo profesional lo vemos para pedir un permiso. A veces no nada más es tarea, sino también una situación que tenemos que decir, como pedirle permiso de vacaciones al jefe para irnos quizá al Festival de Coachella, que es en abril. Pero ahorita es enero, entonces pues luego le digo al jefe y luego le digo. Resulta que cuando te llega abril y se lo mencionas, surgió improvisos en ese trimestre de la empresa y ya no pudiste tomar las vacaciones. Porque y ya no te lo dejaron. Exacto. Exactamente. Porque no lo hiciste con tiempo. Porque lo procrastinaste. El hecho de haberlo dicho o haber metido tu permiso con tiempo. Por eso hoy les traje técnicas para las personas o los alumnos que se sienten identificados con esto. Venga. Y lo primero es que hagas las prioridades. O sea, ¿cuáles son las prioridades de tus actividades? Que elabores una rutina con tiempo y con fechas. Con fechas porque... Con fechas y con horas, ¿eh? Claro, ¿por qué con fechas? Porque quizá una tarea se puede dividir en varios pasos y puedes hacerlo segmentada.
A veces el primer paso nos cuesta mucho trabajo y esto nos lleva a la tercera técnica, que es la técnica que se le conoce de los 2 minutos. Es decir, que te propongas iniciar solo por 2 minutos. No lo vas a hacer, solamente voy a empezar esa actividad por 2 minutos y luego me voy a quitar. Y aquí nos pasa algún factor psicológico muy padre, que resulta que es como cuando no tenías hambre, pero probaste el pozole y ya estabas ahí y te acabaste el plato. Dices, no, yo no traigo hambre, ¿no? Pero, híjole, ahora me lo eché completito. Así, esa es la técnica de los 2 minutos, es un ejemplo muy parecido. Y lo otro es cuando empieces esa tarea, prográmate en no tener distractores. Un ejemplo, poner en vibrador el teléfono o haber hecho pendientes antes o no tener hambre porque el apetito de repente nos distrae de la actividad o lo que íbamos a hacer. Y bueno, esas son como técnicas para empezar a tratar de dejar de lado esto que es la procrastinación, o sea, el dejar todo el tiempo para después o para más adelante o para mañana, para otro día y comenzar después todas las actividades que tenemos. Y tiene que ver con todo, ¿eh? Los estudiantes con las tareas, en lo profesional, pues con los trabajos. Y ojo con esto, porque de repente... pues en el trabajo no puedes estar aplazando cosas, claro, ¿no? De repente tenías que entregar un proyecto súper bien editado y dijiste, luego lo hago, y de repente ya no te quedó tan fabuloso porque lo editaste en 1 hora, algo que si lo hubieras editado en 10 horas a lo largo del mes te hubiera quedado estupendo. Así que bueno, pues ahí se la pasamos al costo y estas técnicas muy buenas. Técnicas antiprocrastinación. Incluso hay unos libros muy buenos que podría recomendarles. Uno es El arte de la procrastinación, con John Perry, y hay otro libro que es el de Los 23 hábitos antiprocrastinación con el autor Scott. Bueno, pues ahí está, este tema, ahí se lo dejamos, que de alguna manera lo decíamos hace un momento, a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, pero que no se debe de convertir ni se nos debe de quedar como hábito. O sea, no podemos estar aplazando todo el tiempo todo. Sí, porque no brillamos en aquello que podíamos verlo hecho con tiempo. Así es. Bere, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles, la próxima semana, con otro tema interesante. Sí, gracias. Gracias. Y nosotros con esto hacemos la pausa y regresamos ya en lo que es la recta final de este espacio informativo que es El Despertador. Volvemos.